Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por ser parte de la grupeta Todo y Nada sobre Ciclismo Aficionado. Sergio, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Don Andrés, muy bien, muy contento de volver para esta tanda de 3 episodios de la grupeta en septiembre. Bueno, hicimos una breve pausa ahí en agosto y más adelante les vamos a contar por qué hicimos esa pausa en otro episodio. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos a Natalia Franco, ciclista profesional paisa que ha hecho su carrera en Estados Unidos gracias a una beca deportiva y muy destacada en el ciclismo universitario, hace parte de un equipo dedicado a formar deportistas para los Olímpicos y pues además de eso es psicóloga deportiva. Y pues obviamente su aplicación es el fortalecimiento mental para mejorar el rendimiento y el desempeño de ciclistas, aficionados, profesionales y también de atletas. No se pierdan esta conversación sobre ciclismo universitario femenino, preparación mental y también sobre Natalia y su sueño olímpico. Arranquemos pues con este episodio número 38 de la grupeta. Sergio, ¿usted se acuerda quién estuvo en el episodio 29 acá en la grupeta? Me acuerdo, don Andrés, estuvo Diana Peñuela. Bueno, pues para los que escucharon ese capítulo y para los que no tienen que escucharlo, Diana en ese episodio nos contó que su objetivo este año era correr el mundial y fue convocada para representar a Colombia en ese mundial de Flandes en la prueba de ruta femenina que será el 25 de septiembre. Tremendo, tremendo lo de Diana y pues mucha suerte para ella y también para el bloque de 5 ciclistas que nos estarán representando en la categoría femenina. Y pues esperamos que se traigan el jersey arcoiris, que es el jersey que representa a los ganadores en este mundial tan importante. Hola Natalia, bienvenida a la grupeta, su merced, ¿cómo está? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien Natalia, ¿desde qué parte del mundo anda su merced? Estoy en Tennessee, en un pueblo pequeño que se llama Tellico Plains. Bueno, del carajo, y para arrancar ya, pues primero la pregunta necesaria y fundamental, ¿cómo llegó su merced al ciclismo o fue al revés, el ciclismo cómo llegó a la vida de su merced? Bueno, cuando yo tenía como 5 años, mi papá pues me compró una bici. En mi familia todos ya montaban en bicicleta. Yo tengo dos hermanas mayores y mi papá pues desde hace muchísimo tiempo montaba en bicicleta. Él incluso pues animó a mi mamá a montar en bicicleta y ellos dos montaron muchísimo antes de tenernos a nosotras. Y ya pues un poquito más grandecitas, cuando ya las tres estábamos, pues sabíamos montar en bici sin ayuda, nos sacaban los fines de semana y digamos que de cierta manera yo fui la única que seguí montando toda mi vida. Mis hermanas llegaron como a la adolescencia y les daba pena, ya no querían montar, les daba pereza, pero a mí me fascinaba, o sea, yo no veía la hora de montarme en la bicicleta y seguí montando en semana hasta que un entrenador del Inder de Medellín me invitó a entrenar con ellos y pues ahí fue que empecé mi proceso con el departamento, con la liga y pues fui escalando como mi estado pues en el ciclismo hasta incluso correr pues campeonatos nacionales y luego salir del país. ¿Y cómo fue ese camino al profesionalismo y en qué momento dices, yo quiero dedicarme a esto de manera profesional? Pues yo crecí haciendo muchísimas actividades extracurriculares. Yo bailaba, cantaba, tocaba la guitarra, hice voleibol, atletismo, o sea, todo lo que quisieras yo lo hice. Y llegó un momento en mi vida donde fue demasiado difícil balancear todo, hasta que mi mamá me sentó y me dijo, bueno, tienes que escoger qué es lo que quieres hacer, dedicarte al 100%, hacerlo bien y pues poder ser competitiva, porque pues, o sea, yo era una niña talentosa, digámoslo así, en lo físico y mi mamá creía que si yo me enfocaba en un aspecto solamente, pues podía llegar lejos y obtener resultados. Y bueno, elegí el ciclismo porque era lo que más me retaba, lo que digamos que más drenaba mi energía, que yo tenía demasiada. Y, y así fue que pues empecé a tener como un entrenador,
a ya tener cosas pues como entrenamientos más específicos, a buscar pues ya como metas y poder seguir construyendo como mi camino. Natalia, ¿y cómo llegas al equipo en el que estás actualmente? Bueno, cuando yo salí del colegio, yo me tomé un año sabático donde quería montar solo en bicicleta y competir. Y se me presentó una oportunidad para ir a Estados Unidos, donde pues conseguí una beca. Luego hice 4 años compitiendo a nivel universitario y a nivel profesional en vacaciones. Y firmé mi primer contrato por un equipo antes que se llamaba el Colavita, y pues en ese equipo la verdad que fue como un ciclo. Yo entré pues como a ser pro, y ser pro pues te da más oportunidades de tener mejores resultados, de pues tener más, estar rodeado de mejores personas, y obteniendo tantos resultados en ese equipo fue que pude conseguir estar en este otro mejor equipo que se llama el 2024. Este equipo que estoy actualmente es un equipo que desarrolla corredoras para los Olímpicos, así que su nombre cambia con el año de los Olímpicos. Empezó en el 2012, se llamaba 2012, em, y ya luego 2016, 2020 y ahora 2024. Y pues si la meta es desarrollar corredoras para los Olímpicos, y es un equipo pues muy bien organizado con pues gente súper experta. Entonces, pues, o sea, es un privilegio muy grande poder estar ahí. Yo creo que lo que hizo posible poder estar en este equipo fue en un gran fondo que hice en Boise, eh, que me pude lograr hacer muy buena carrera, y estuve montando incluso con Christine Armstrong, que era una corredora olímpica, y con Lance Armstrong. Y pues la verdad que ese día yo rodé muy bien, ellos estuvieron ahí, y Christine Armstrong era muy amiga de la dueña del equipo, y pues ella le habló de mí, que yo era una corredora muy fuerte, muy completa, y pues que querían darme como un chance. Entonces cuando yo pude hablar con la directora, pues querían pues como experimentar mi oportunidad de poder potencializarme y ver qué futuro tenía. Nata, ¿y cómo es eso del ciclismo universitario en Estados Unidos? Cuéntenos un poco más para los que ignoramos completamente esa escena. Uy, no, eso es espectacular. O sea, ojalá más países pudieran adoptar eso. Es la verdad que un privilegio muy grande haber podido vivir eso, porque digamos que muchísimos equipos profesionales ni siquiera tienen lo que tienen varios equipos universitarios. O sea, em, digamos que te tratan como una estrella. Tú tienes, la universidad pues tiene muchísimos recursos, y tú puedes usar pues todos esos recursos pues que incluye fisioterapia, los gimnasios, los cuartos de recuperación, o sea, un acompañamiento muy completo. El equipo que yo estaba está rankeado creo que número 2 en el país, y, y pues nosotros teníamos un salón con ciclocomputadores, con, o sea, con de todo para entrenar en el invierno, muchísimo acompañamiento, entrenamiento. Entonces, la temporada cambia de modalidad según, digamos que, el clima. Entonces empezábamos con ruta, luego era la temporada de pista, luego era la temporada de montaña, y luego de ciclocross. Yo el ciclocross no lo hacía porque era cuando iba a Colombia a descansar, pero las otras tres modalidades sí las hacía, y pues me fascinaba poder tener esa variedad y poder seguir desarrollándome como corredora, no solo pues como en formación, sino también de manera profesional, porque yo podía correr también en vacaciones. Entonces era muy, digamos que los equipos profesionales están buscando también eh, ciclistas de los programas universitarios. Entonces es una buena transición que busca y pues caza talentos de ese aspecto. Así que para mí fue lo mejor que pude haber hecho. ¿Y qué tan fácil es llegar a ese ciclismo universitario, Nata? O sea, ¿su merced llegó por el ciclismo o llegó más por un tema académico? Bueno, yo estaba corriendo en Estados Unidos cuando los reclutas pues llegaron a reclutarme de varias universidades, y es difícil. A mí muchas niñas de Colombia me escriben queriendo pues ir
a correr a Estados Unidos por una beca, pero muchas veces esas niñas no tienen los resultados que las universidades puedan como tener una referencia. Entonces lo que yo les recomiendo es que corran en Estados Unidos, que tengan una carrera conocida y así las universidades puedan tener un referente de en qué nivel están, en qué categoría corren y la verdad pues si tú estás en un buen nivel, si lo has hecho por varios años, es fácil obtener una beca. No, no digo que todas las universidades dan becas completas, porque eso es difícil. Y incluso en los últimos años se han vuelto pues más competitivas. El ciclismo universitario ha crecido muchísimo, así que es más difícil cada vez, pero no es imposible. Y yo creo que es una ayuda gigante pues poder pagar la universidad haciendo lo que amas. Nata, ¿y cómo ve el ciclismo femenino en Estados Unidos a diferencia de lo que está pasando aquí en Colombia? Y a ver, em, digamos que en este momento el ciclismo estadounidense está completamente parado. Acá es charro, lo digo que es charro porque digamos que Estados Unidos es muchísimo más grande y más esparcido que Colombia, pero aún así la gente no quería correr. em, no había pues como, o sea, sí había muchos casos de COVID y todo, pero digamos que estaba más controlado que en Colombia y muchísimas carreras fueron canceladas, no las quisieron hacer ni el año pasado ni esta, pues con mayor razón. Y los únicos eventos que sí están pasando son los de gravel. Para este año, pues mi equipo decidió tomar pues como esa iniciativa de hacer gravel para poder tener algo que correr. Y a fin de año, en septiembre, en octubre, hay dos carreras por etapas importantes que son la Joe Martin y el Tour de Gila. Y pues estamos preparándonos para ellas. En Colombia, digamos que yo veo muchísimo avance con el lote femenino, muchísimas niñas más se animan a correr. eh, Hemos hecho pequeños pasos de avance, pero aún así falta mucho apoyo, muchas carreras, falta más nivel todavía y organización, entonces no sé, no sé cómo compararlo, la verdad. Yo diría que nos falta muchísimo para estar en el ciclismo estadounidense, pero parece que pues con todo lo de la pandemia y todo, creo que estamos casi como que en el mismo lugar. Nos contaste más temprano ahorita que habías venido a la Vuelta a Colombia femenina, ¿cómo te fue? Bien, digamos que el único percance fue como la contrarreloj, que no soy especialista en la contrarreloj y incluso no tenía ni bici ni nada. Ese día hizo muchísimo viento y perdí muchísimo tiempo en la crono y pues yo creo que eso fue lo que más me afectó. Todos los días estaba pues como en un top 15 top 10 y en la última etapa quedé cuarta. eh, Así que si no hubiera sido por la crono, yo creo que hubiéramos podido disputar al menos pues como un top 5, pero bueno, yo creo que en más eventos a nivel mundial la crono las están quitando, pues por ese tema de bicis y todo, muchos equipos se les dificulta Sí. tener bicis, se les dificulta viajar con bicis. Cuéntanos por qué decidiste estudiar psicología. Bueno, la verdad, nunca me imaginé estudiar psicología. Yo siempre me veía como una veterinaria desde que era muy chiquita. Incluso yo me había matriculado en el CES antes de emprender mi año sabático, em, pero luego pues me ofrecieron pues la beca en Estados Unidos y ese era un sueño que yo tenía. Yo quería seguir montando y pues estudiar en el exterior. Y no tenían veterinaria en la universidad que yo iba. Entonces me tocó como replantearme mi situación. Y mis papás, los dos vienen del campo de la medicina. Mi papá es odontólogo y mi mamá es otorrino. Y ninguna de mis otras hermanas quería estar en ese campo de la medicina. La mayor es abogada y la otra es comunicadora social y mis papás casi que me rogaron pues que tomara pues como el último camino de medicina o del campo de la medicina
y yo como que no me veía en ningún campo hasta que mi mamá me dijo, ¿y qué tal la psicología? Y yo me puse a pensar y yo, sí, la verdad como que me interesa. Siempre me ha fascinado muchísimo cómo funciona el cerebro y por qué somos tan diferentes y por qué unas personas pueden ser tan exitosas y por qué unas sufren tanto socialmente o con sus personalidades. O sea, me llamaba muchísimo la atención cómo el cerebro nos hacía ser tan diferentes. Entonces, cuando yo empecé a estudiar psicología, pues como que me empezó a gustar mucho, mucho todo, pero como que aún así no me llenaba muchísimo la parte clínica. Yo tomé una clase de psicología deportiva y pues ahí fue que yo me recontraenamoré de la psicología deportiva. Yo decía pues como que clic, o sea, esto es lo mío, esto es lo que yo amo, me fascina, me llamaba muchísimo la atención por qué ciertas personas son como tan brillantes en lo que son y tan exitosas teniendo cierta mentalidad y pues entre más estudiaba, más me gustaba y más me metía en el cuento hasta que pues terminé mi pregrado en psicología y dije, necesito una maestría en psicología deportiva, esto es lo que yo quiero para mi vida. No quiero trabajar con digamos que problemas mentales o clínicos, sino con esas personas que querían ser más que el promedio, esas personas que querían buscar la excelencia y poder sobresalir. Entonces, digamos que cuando yo empecé a estudiar, empezaba a aplicar todo a mi deporte y yo empecé a ver cambios, o sea, yo empecé a aplicar lo que yo estudiaba como a mi beneficio y, o sea, yo empecé a mejorar muchísimo mi nivel de confianza, empecé a tener más resultados. Entonces, pues para mí eso fue como, wow. Nata, y bueno, su merced tiene una maestría en psicología deportiva. Cuéntenos, para los que no tenemos ni idea, qué es la psicología deportiva y cómo, digamos, cuál es el beneficio, cuál es el valor agregado en el que está enfocado como esa especialidad de la psicología. Sí, bueno, digamos que es como el estudio de cómo los aspectos psicológicos afectan el rendimiento y cómo esa participación en la actividad física, en el ejercicio, en el deporte, pues afectan esos aspectos psicológicos. Entonces es como recíproco. Pero digamos que en palabras más sencillas es cómo poder usar tu mente a favor y no en contra, porque muchas veces creo que ustedes pueden sentir esto, que tu cuerpo está en un lugar donde quiere rendir, donde puede que le va bien, pero tu mente de cierta manera lo frena. Y a veces nos ponemos esas barreras mentales que no nos permite llegar a ese potencial físico que tenemos y que de cierta manera nuestra mente es como un control remoto que le dice a nuestro cuerpo qué hacer. Y si ese control remoto no funciona, pues no vamos a poder usar el cuerpo de la manera que es. Uno escucha en el ciclismo decir cosas como que no siempre gana el que es más fuerte físicamente, sino el que es más fuerte mentalmente. ¿En qué consiste esa fortaleza mental? Tú nos hablabas de cómo aplicabas lo que estabas estudiando en tu propia práctica deportiva y cómo mejorabas tu confianza, no sé, tu motivación, etcétera. ¿En qué consiste esa fortaleza mental? Pues yo creo que son muchísimos aspectos. Yo creo que solo con el hecho de pensar las cosas correctas nos va a ayudar a tener un muchísimo mejor rendimiento a cuando pensamos las cosas incorrectas. Solo el hecho de pensar positivamente tiene un impacto enorme en nuestro rendimiento a cuando pensamos negativamente. Por ahí hay un dicho que dice, si crees que puedes, podrás, si crees que no puedes, seguramente no podrás. Entonces es como esa convicción que tenemos de nosotros mismos y cómo eso puede ayudar a nuestro cuerpo a llegar a ese potencial. Pues son muchos aspectos en realidad que se pueden trabajar para, pues, para poder llegar como a nuestra mejor versión y seguir trabajando cada día
en alcanzar ese potencial. Nata, y en ese, digamos, en esa línea, su merced ahorita hablaba como de las barreras mentales y ahora tocabas el tema como de los pensamientos correctos y los incorrectos. ¿Cómo se puede entrenar la mente para que sea más fuerte, hablando ya específicamente como de ciclismo y no solamente competitivo, sino también aficionado? Pues a ver, hay muchísimas técnicas. Digamos que eso es lo que yo hago pues todos los días, enseñar estrategias y técnicas para poder fortalecer esa parte mental. Digamos que un aspecto muy importante que yo trabajo, que me gusta empezar con ese aspecto, es la autoconciencia y el autoconocimiento, porque todos somos diferentes y a todos nos sirven diferentes cosas. No, esto no es como yo te prescribo algo y seguro te funcionará. No, porque pues tú tienes unas fortalezas y unas debilidades diferentes a las mías y porque tienes una personalidad diferente y porque tienes digamos que una historia diferente. Entonces, es poderse conocer a uno mismo y poder saber qué es lo que me funciona, qué es lo que me ha funcionado en el pasado para poder alcanzar ese rendimiento y usarlo a mi favor. Muchas veces seguramente habrás sido exitoso en lo que has hecho, pero no nos damos cuenta, no sabemos. Y poder tener ese aspecto de autoconciencia, autoconocimiento, que viene mucho del mindfulness, de estar presente, de poder bajar un poco la velocidad de la vida y poder darnos cuenta de quiénes somos, qué necesitamos y cómo poder llegar a esa zona ideal de rendimiento. Digamos que otro aspecto, la motivación, las metas, la confianza, el control atencional. Tú pones atención a diferentes cosas según qué es lo que esperas, qué es lo que estás buscando. Eh, digamos que otro aspecto también importante ahí son los planes y las rutinas y cómo poder establecer una rutina deportiva, una rutina mental, una rutina de evaluación. Son aspectos súper importantes. Nata, yo le quería preguntar, ¿cómo es una sesión de psicología deportiva? Es decir, yo sigo el mismo procedimiento que tengo con otro tipo de psicólogo y saco una cita y tengo como un número X de sesiones, o cuál es como la diferencia en este tipo de especialidad de psicología deportiva. Bueno, yo creo que el primer paso es hacer como una consulta donde vemos en qué lugar estás, el punto de partida. Es una evaluación informal donde vemos qué estás haciendo bien y qué necesita mejora y cuáles son los aspectos a trabajar con prioridad. Digamos que hay ciertos aspectos que son más importantes mejorarlos antes que otros y que son más importantes, digamos que refinar para poder alcanzar otros y que muchas veces cuando arreglamos unos se arreglan otros. Cuando hacemos esa evaluación, pues ya establecemos las prioridades de, digamos, si yo veo que alguien tiene una autohabla negativa, una autohabla eh, muy, muy mala, se autohablan muy mal, yo creo que eso es como una prioridad para mí en poder corregir y que seguramente muchos aspectos empezarán a mejorar a partir de ahí. Pero muchas veces digamos que esa primer consulta podemos identificar eh, temas específicos donde yo les aconsejo trabajar en 5 sesiones, en 10 sesiones, en 8 sesiones y así poder pues como identificar como esos aspectos claves que debemos mejorar. Digamos que las consultas en sí son un poco psicoeducacionales, entonces cubrimos un poco de teoría, la parte del cerebro, por qué esta teoría funciona y por qué no, y pues, o sea, como la parte más científica de la psicología deportiva, y luego ya pues implementamos estrategias que la persona puede practicar y mejorar y refinar y darle pues como un tiempo a que funcione y luego volvemos a evaluar
a ver si pues estas estrategias están sirviendo o si no, y qué podemos pues como coger o cambiar para que esa persona pues como le sirva todas las estrategias que estamos usando. Nata, cuando tú dices autohabla, es lo que hablábamos ahorita, como esos pensamientos que uno tiene de no puedo, no soy capaz, soy malo, ese tipo de cosas, ¿sí? Sí, o sea, nosotros tenemos de 7.000 a 8.000 pensamientos al día y muchas veces no nos damos cuenta que nos hablamos mal, que hablamos negativamente, que nos estamos autoderrotando a nosotros mismos sin darnos cuenta y antes de empezar la batalla ya estamos derrotados. Entonces, yo creo que eso es un aspecto muy importante y que también viene esa autoconciencia, ese autoconocimiento para poder identificarlos primero, porque si no podemos identificarlos, pues no podemos cambiarlos. Y luego cuando tenemos esa conciencia para identificarlos, pues ya podemos empezarlos a corregir. Nata, y pasemos como a casos más reales. Por ejemplo, en algún momento, tanto los recreativos y pues supone uno de los profesionales caen como en unos baches de motivación, incluso sin ganas de entrenar ni ganas de montar bici. En esos momentos o en esos valles de motivación, ¿qué recomendaciones o qué tips tú nos sugieres para cuando llegamos a esos momentos, como también mentales y motivacionales? Bueno, pues la verdad yo creo que esos valles de los que hablas, que podemos llamar que está, digamos, como quemado, burnout, se llama el término, eh, no llegarían si tuvieran ese acompañamiento antes de. Y yo creo que eso está muy relacionado con poder tener un proceso de qué es la motivación, qué es lo que a ti te mueve y qué es lo que quieres lograr. Oímos mucho de cuál es tu por qué y tenemos que aferrarnos a ese porqué en muchos momentos de la vida. Obviamente hay personas que llevan haciendo el deporte muchísimos años y que pierden, digamos, un poco ese porqué, porque están tan metidos en esa rutina que no ven como una ambición o una meta que alcanzar. Y pues ahí es donde está el problema, porque tenemos que, digamos que ayudarlos a volverse a enamorar del deporte, de lo que hacen, de por qué empezaron en un principio y pues obviamente cuando llegan esos momentos hay que reevaluar antes de que sea demasiado tarde y poder ayudarlos a tener digamos que ese bienestar mental y físico antes de que sea demasiado tarde. Y en la experiencia que tienes, en lo que has visto en tu maestría, ¿qué tanto esa autohabla y como esa autovaloración propia y esa mentalidad afectan el rendimiento y si eso, digamos que la mejor versión de uno como deportista o como profesional a veces se encuentra atrapada mucho en esas barreras mentales o sientes que eso es como realmente el 10% de los casos y no es como tan común encontrarse este tipo de barreras mentales en un deportista o en una persona que practica algún deporte? No, yo creo pues que el autohabla es algo enorme, no solo como deportistas o en la actividad física, pero también como personas. Muchas veces, como somos como personas, somos como deportistas y viceversa, y en otros campos de la vida también. Entonces, se llama psicología deportiva, pero es más como psicología del rendimiento porque hay muchos ámbitos pegados a esa actividad. Entonces, cuando digamos cometes un error y te dices, ay, qué estúpida, porque hice esto así, o sea, muchas veces seguramente no solo en la actividad física, pero cuando estás relacionándote con otras personas o en el trabajo o en el estudio, en otros aspectos, seguramente te vas a estar hablando de esa manera que no solo hiere nuestra autoestima y nuestra confianza, pero pues también nos bloquea de cierta manera de, de poder querernos y poder valorar quiénes somos con nuestras fortalezas y debilidades. Nata, y otro momento complicado, difícil para cualquier persona que realiza actividad física es una lesión,
sobre todo porque uno siente que está perdiendo forma y está perdiendo tiempo para entrenar. ¿Qué recomendación le puedes dejar a las personas que se enfrentan a una situación de estas? La rehabilitación de lesiones es un tema que, digamos que me gusta mucho porque como todo en la vida se puede cambiar el enfoque a, a ver esa rehabilitación como el deporte en sí. El deporte nos ha dado unas habilidades claves eh, que son la disciplina, o sea, el carácter, cómo poder enfrentar derrotas, cómo trabajar duro, cómo poder dejarnos ayudar de un equipo y buscar apoyo. Y de esa misma manera se puede usar todas esas habilidades y esas capacidades en la rehabilitación. Entonces, cuando cambiamos esa perspectiva de ver la rehabilitación como el deporte en sí, pues vamos a tener mucha más motivación de poder cumplir con esa rehabilitación y pues digamos que acompañar a esos deportistas con diferentes estrategias. Yo tengo un taller de imaginería que es, digamos que una visualización más potente y, y en esa imaginería hablamos de cómo poder ayudar a esa rehabilitación y esa lesión sanar mucho más rápido y poder manejar el dolor por medio de visualización. Entonces es una técnica muy chévere y que digamos que los deportistas que están lesionados pueden ver esa rehabilitación como el deporte en sí y poder seguir como con esa energía para poder volver. Hay aspectos críticos pues que tenemos que manejar y es como esa confianza de poder volver más fuerte y tener como ese acompañamiento con las personas pues en el equipo médico y en la familia, con los amigos, para que esa persona se sienta acompañada y que pueda tener el conocimiento de su lesión y tener la tranquilidad de que va a volver. Hablabas sobre la importancia de tener como una preparación previa, una preparación mental previa, casi que integrada, entendería yo, como a la rutina de entrenamiento y a las rutinas propias de, pues, de un ciclista recreativo o profesional. Y ahí te quería preguntar, como además del autoconocimiento, de estos ejercicios de autohabla, de la visualización, ¿qué otras recomendaciones o qué otros tips deberíamos poder, digamos, aplicar nosotros como ciclistas recreativos eh, para, para preparar la mente y para prepararnos mentalmente cuando nos planteamos un objetivo de un gran fondo o de una travesía de ultradistancia o de una travesía de gravel? Bueno, otro aspecto del que no he hablado es, digamos que el manejo de intensidad y energía. Todos tenemos un nivel de energía donde podemos rendir óptimamente y muchas veces no nos damos cuenta de eso. No sé si te ha pasado a veces donde estás, digamos que tan nervioso o tan activado con tanta adrenalina que a veces somos más propensos a cometer errores, a caernos, a no pensar tan claro. O a veces te ha pasado cuando estás más dormido de lo necesario en la bici y no tienes como esa energía necesaria para poder estar en esa zona óptima. Pues digamos que el objetivo en sí es buscar como esa zona ideal personal donde nos desempeñamos de nuestra mejor manera. Y cuando podemos identificar cada ingrediente para esa receta, pues ahí es donde alcanzamos, digamos que el flow o como esa satisfacción de que lo estamos haciendo bien, de que nos sentimos competentes y que pues como que lo disfrutamos. Entonces poder identificar cada persona ese nivel de energía necesario, cómo alcanzar ese nivel de energía, cómo poderlo reducir si es muy alto, puede ser otro aspecto que las personas puedan empezar a identificar y que seguramente les va a ayudar para tener más consistencia en cada rendimiento. Nata, hagamos unas preguntas rápidas de cierre. ¿Cuál es tu sueño como ciclista profesional? Ir a los Olímpicos. ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu, motivación? O sea, por qué mi misión es poder inspirar a las latinas a que sí podemos, a que podemos
llegar a equipos World Tour, a que podemos ser parte del ciclismo mundial y que podemos obtener oportunidades cuando nos lo proponemos. Nata, un lugar recomendado para montar en bici en Estados Unidos. De gravel y uno de ruta. Moab en ruta, Moab, Utah, y en gravel, Tennessee. Nata, que debe tener una buena grupeta. Un ciclista charro. Recuérdale a la gente tus redes sociales para que te sigan y estén súper al tanto de todo lo que estás haciendo y te contacten y conecten contigo. Bueno, me pueden encontrar en Optimal Performance Minds en Instagram. Ahí comparto talleres que realizo, me pueden contactar directamente para sesiones individuales y comparto pues frases de motivación y pues como consejos de la psicología deportiva. Y me pueden buscar también en Natalia Franco V de Villegas para que sigan pues como mis aventuras deportivas. Bueno, Nata, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por tomarte el tiempo de compartir este conocimiento con nuestros oyentes y pues muchísimos éxitos y ojalá te podamos ver en los Olímpicos de 2024. 28. 28, bueno, 2028 también. Y Perfecto. 2032. También. Bueno, Sí. muchísimas gracias. Gracias a Natalia Franco por atender el llamado de la grupeta en medio de las competencias de ciclismo profesional en Estados Unidos. Y no nos podemos ir sin el recomendado de Don Andrés. Don Andrés, ¿cuál es el recomendado de hoy? Sergio, estamos a menos de 2 meses del Giro de Rigo, edición del Chicamocha, y varias personas con las que hemos hablado allá de la zona o que han ido nos han dicho que lo más duro es el calor. Así que el recomendado esta semana, aparte de seguir a Natalia en Instagram en @optimalperformanceminds, son algunos consejos para rodar en condiciones de altas temperaturas. El primero es usar la ropa adecuada, es decir, un jersey muy ligero, pero que preferiblemente tenga protección UV para cuidarnos de los rayos solares. En ese mismo sentido, usar bloqueador solar, y no olviden poner un poco en la nuca y las orejas. El tercero es controlar el esfuerzo e ir de menos a más para cuidar las energías. Hidratarse mucho, mucho más de lo normal, así no sientan sed. Yo, por ejemplo, pongo la noche anterior una botella con sales en el congelador y otra en la nevera, y así cuando se acaba la primera, durante una rodada con altas temperaturas, la otra todavía está fría y eso nos ayuda a controlar muy bien la temperatura y a mantenernos hidratados. Comer muy bien durante la rodada, también como en la hidratación, más de lo normal, más de lo que lo haríamos en condiciones normales, si vivimos en temperaturas no tan altas. Y muy importante, si tienen la oportunidad, hacer salidas previas de aclimatación. Vivimos en un país donde podemos pasar de 12 grados a más de 30 grados con solo un par de horas de viaje, así que aprovechemos eso y rodemos en condiciones parecidas a las de la carrera desde ya, cada vez que puedan. Bueno, grupeta, a prepararse para los fondos y los grandes fondos que ya se empezaron a reactivar en el país, sobre todo el de Rigo que viene en estos 2 meses, que tal vez sea el más importante en el cierre del año. Y no olviden estar muy pendientes de nuestros siguientes episodios en septiembre, seguirnos en @lagrupetapod en Instagram y suscribirse en el botoncito en la plataforma de podcast que nos estén escuchando. Gracias a todas y a todos y nos vemos en el siguiente episodio.